Hola, muy buenas tardes. Muchas veces me hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un género y un movimiento literario? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Un género es la estructura en la cual se escribe una obra literaria. El autor escoge esa estructura. Por ejemplo, gracias a los griegos tenemos narración corta, que llamamos cuento, narración larga, que llamamos novela, drama, que llamamos teatro, y lírica, que llamamos actualmente poesía. Tomemos narración corta y narración larga. El escritor va a contar una historia. Ahora, si esa historia es corta, de pocos personajes y va a tratar un único asunto, es normal que el escritor se decida por el género del cuento, porque esas son sus características. En cambio, si está planeando contar una historia larga, que involucra a muchos personajes y además va a desarrollar diversas situaciones, lo más lógico es que el escritor se decida por escoger el género de la novela. Ahora bien, el movimiento, el autor no puede escogerlo, porque el movimiento literario tiene que ver con la época en la cual se escribe una obra literaria. Entonces, es cuando nosotros vamos a esas clasificaciones de antigüedad, Edad Media, Renacimiento, etc. Para ponerles un caso, dos escritores deciden contar una historia en la cual un animal va a ser protagonista. La historia es relativamente corta, hay pocos personajes, ambos escogen contar su historia en el género del cuento. Eso sí, un personaje ha decidido contarnos sobre un pez gigantesco que se traga a un pobre hombre, etcétera, etcétera. Ese texto fue escrito en la antigüedad. Estamos hablando del libro, cortísimo libro bíblico del profeta Jonás. El narrador ha decidido usar un formato como el del cuento. Lo que no puede escoger el narrador son ciertas marcas o características de la época, porque el autor del libro del profeta Jonás es un autor que nace en la época de la antigüedad. En cambio, tenemos en el romanticismo, en el pleno siglo XIX, a Edgar Allan Poe, quien va a escribir su famoso cuento El Cuervo. Pues resulta que entonces ambas son historias cortas, pero que fueron escritas en momentos distintos de la historia. Entonces, mientras en en la del profeta Jonás, el enorme pez tiene apenas una participación y no se profundiza, en cambio, el desarrollo psicológico del personaje en en la historia del cuervo está relacionada directamente al momento en el cual Edgar Allan Poe escribe esta historia. Entonces, de nuevo, en términos muy sencillos y básicos, el género literario es la estructura con la cual el escritor decide contar una historia. Ahora, esa historia va a estar siempre marcada por características que el autor ya no puede escoger, porque esas características dependen de la época en la cual nace el autor. Esas características de la época es lo que normalmente se llama movimiento literario. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.